Presidenta. Buenos días a mis compañeras, compañeros, a quienes nos acompañan en el público y a quienes nos ven por las plataformas digitales. Muy buenos días. A poco más de 2 años de declarada la pandemia de SARS-CoV-2, trajo consigo importantes retos a nivel global, que exigieron de las autoridades medidas emergentes para atenuar los efectos de la crisis sanitaria. Así, con mayor o menor éxito, en las diferentes regiones del mundo se establecieron políticas que partieron desde lo económico hasta lo social, utilizando gran parte de las capacidades institucionales, jurídicas y económicas de cada país, y demandando de la clase dirigente un enorme sentido de responsabilidad y voluntad política. En esa tesitura, si bien en nuestro país contamos con un vasto acervo normativo para prevenir, contener y controlar episodios relacionados con la sanidad internacional, lo que nos faltó fue precisamente liderazgo y voluntad, pues lo que caracterizó a nuestras autoridades fue el descontrol, la falta de acciones, desorganización y ausencia de empatía. Privilegiando una política de austeridad, nuestro gobierno federal omitió de forma deliberada realizar gran parte de las acciones que la Ley General de Salud y su reglamento en la materia prevén para este tipo de contingencias, únicamente esperando con termómetro en mano la llegada del mortal virus que es contagioso aún antes de que exhiba sus síntomas. En ese sentido, tras las tardías medidas implementadas por la Administración Federal y gracias a los diversos esfuerzos de los sectores públicos y privados en otras partes del mundo, surgieron las primeras vacunas que resultaron en un ánimo esperanzador para poner fin a la tragedia que ha significado la COVID-19. Así, en diciembre de 2020, tras la llegada de las primeras vacunas a nuestro país, recibidas con bombo y platillo, se enarboló la frase misión cumplida. Nada más alejado de la realidad, pues emitidos los lineamientos generales del programa de vacunación, se evidenciaron las graves fallas del sector salud. Fallas que se tradujeron en la desorganización, en la distribución de las dosis, registros electrónicos que se caían y un monopolio clientelar para la importación de estos insumos, y todo esto fue solo el principio. Pues avanzada la campaña de vacunación, más por exigencia de la gente que por eficiencia del gobierno, se puso nuevamente en evidencia la austeridad, pues dentro de la población objetivo jamás se incluyó a los jóvenes y niños. Lo anterior, de origen, resultó hasta cierto punto entendible, con el argumento principal de vacunar a quienes más riesgos mortales tenían, y dada la escasa evidencia sobre la efectividad de las vacunas y la progresión de los contagios de las niñas, niños y adolescentes. Ante tal situación, y la insostenible postura del gobierno de no vacunar a los niños y jóvenes, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud declaró que con los debidos gramajes algunas vacunas eran seguras para este sector, miles de padres tuvieron que volcarse a los tribunales para exigir la protección al derecho a la salud de sus hijos, encontrándose con una inexplicable contención por parte del gobierno federal, que con el paso de los meses ha tenido que ir cediendo al grado de incluir de mala gana y amparo tras amparo a los adolescentes dentro de la población que debe ser vacunada. Sin embargo, manteniendo su arrogante postura de austeridad, el gobierno se niega a vacunar a los niños y niñas de entre 5 y 11 años, manteniendo una impecable postura procesal en cuanto juicio de amparo se le presenta. Es decir, si bien la eficacia jurídica del gobierno no brilla tanto cuando combate criminales, sí lo hace cuando combate a los padres de familia y a los niños, derivándose lo anterior en innumerables recursos de queja por parte del gobierno federal para impedir la vacunación de niñas y niños, y generando entre los tribunales federales posturas encontradas.
en donde si el tribunal privilegia el fondo, es decir, el derecho a la salud de los niños, se les concede la suspensión para efectos de ser vacunados. Pero si el tribunal privilegia la forma, le otorga razón a quien no la tiene, el gobierno. Así, al día de hoy se contabilizan diversas contradicciones de criterios pendientes de resolver por el máximo tribunal de esta nación, la Suprema Corte de Justicia, a la espera de que la misma fije uno definitivo respecto a la procedencia de amparar a las niñas, niños y jóvenes para que puedan ser vacunados. En ese sentido, consideramos indispensable y urgente, en ánimo de procurar y proteger el derecho a la salud de nuestras niñas, niños y jóvenes, que la Suprema Corte se pronuncie en pro de ampliar su protección y en defensa de sus derechos, haciendo honor a aquella frase del siervo de la nación que se reproduce en todas las sedes del Poder Judicial de la Federación. Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y arbitrario. Por lo anterior y ante la futura resolución de las diversas contradicciones de criterio, en vela de ser resueltas por nuestro máximo tribunal, respecto a la procedencia de la suspensión provisional en amparo relativa a la vacunación de las niñas, niños y adolescentes, las y los diputados que integramos la bancada del PRI nos permitimos someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo. Primero, la 65ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato efectúa un respetuoso exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que a la brevedad proceda en el ámbito de su jurisdicción constitucional a resolver los criterios definitivos que protejan y procuren el derecho a la salud de las niñas, niños y adolescentes relacionados con el acceso y aplicación a la vacuna contra la COVID-19. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias,